Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos unos minutos para que se conecten más. Iniciamos a la 1:05. Nos dieron la indicación y creo que también hubo una situación por ahí de manera que no podemos dar otras fuentes para hacer llegar. Hola, buenas tardes. Noemí, Axel y Estrella. Sí, sobre eso. Lo que pasa es que estaba jugando con Classroom porque no aparecían los porcentajes. Entonces, para que me apareciera el porcentaje total que llevaban, tenía que poner todas las actividades, porque si no contaba el 100% las actividades que ya llevábamos. Y pues no, todavía faltan todo lo que puse en blanco. No he subido nada, solo fue para que ya viera cuál es el 100% y ustedes vayan viendo el porcentaje más o menos que ya tienen. De hecho, es igual el que, si ya checaron SAE, el que está reflejado, décimas más, décimas menos, pero ese es el porcentaje. Para que vayamos viendo pues, cómo van. Y por eso subí tantos archivos vacíos. O sea, todo eso es los trabajos que nos faltan. Lo del apunte B sí es tarea. Se me había olvidado dejárselos porque nada más le subí los archivos, pero sí, del apunte B sí es tarea. Sí, recuerden que yo subí todos los apuntes, entonces ese es el que tienen que hacer en el cuaderno. Solo que se me olvidó ponerlo desde el inicio. 43% más o menos. Es lo que vamos hasta ahorita. Sí, más o menos eso llevamos, 43. Bien chicos, vamos a empezar, ya son unas 5. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema del RA 2.1. Siento que ha sido muy pesado, pero en mi punto de vista es la parte medular de la base, ¿no? Una cosa pues sí es diseñarla y todo, pero obvio una base no es base sin información. Entonces la carga de datos, su creación y su manejo pues es la parte medular de cualquier base. Por eso es que fue tan pesado. Entonces el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Por esta ocasión, chicos, para este tema en particular no lo van a poder probar porque lo voy a explicar en SQL Server. Y pues no todos pudieron instalarlo. ¿Y por qué lo voy a explicar en SQL Server? Esta parte de las bases de datos son un poco más complejas ya, del tema que vamos a ver. Y la sintaxis que hay que usar en Postgres para este tema es un poco compleja. Bueno, no compleja, un poco más enredadita. Entonces, como apenas lo vamos a ver, no los quiero confundir. Y la sintaxis de SQL Server es como un poco más entendible. Y si mi computadora agarra. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien sí puede instalar SQL Server, pues lo puede abrir. Pero si no, no se preocupen. De hecho, para
este tema no vamos a dejar como práctica como tal, sino que nada más lo vamos a explicar, porque no lo pide tan a grosso modo su programa, su programa de estudios. Y en sí lo deberían de ver en el siguiente semestre, en quinto, pues ya lo deberían de ver más a fondo. Pero por esa razón voy a usar SQL Server, porque la sintaxis está más comprensible que en Postgres. Ya saben, palabras más, palabras menos, pero si no encuentro mi SQL. Igual voy a dejar de tarea que hagan el apunte que voy a hacer el día de hoy. Si lo quieren ir tomando de una vez, o ya saben, yo subo el archivo. Ah, qué caray. Quería dejar abriendo, pero ¿por qué no lo encuentran? No, no es necesario que lo instalen Excel. Si lo tienen, perfecto. Y si no, no hay problema. No lo van a probar. Solo voy a ir explicando qué es esto que vamos a ver hoy. Este es el tema C. Noemí. Entonces, en lo que va abriendo SQL Server, vamos a empezar a explicar. Bien, nosotros ya estuvimos manejando la parte de base de SQL, que es el lenguaje que utilizan las bases de datos para crear los objetos. El SQL. ¿De acuerdo? Standard Query Language. Por un momento lo olvidé. Este lenguaje no es ningún lenguaje de programación. ¿A qué me refiero? Con SQL ustedes no pueden hacer if. Con SQL ustedes no pueden hacer ciclos. Con SQL nosotros no podemos hacer, no sé, un switch case. No es un lenguaje de programación. Es solo un lenguaje de creación y consulta de objetos de la base de datos. Eso es SQL, nada más, solo creo, solo inserto, solo consulto, solo hago select y hasta ahí. Pero obviamente eso no es suficiente para el manejo de la información. Ahorita nosotros estuvimos manejando pues tablitas sencillas y cuando le estuvimos agregando información igual fueron 5, 6, 10 registros, salvo la última práctica que eran 100 registros. Pero aún así sigue siendo un número mínimo, considerable, todavía pueden ver la información. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una base muchísimo más compleja? Cuando yo necesito tomar decisiones con la información, cuando yo necesito, no sé, estar almacenando al mismo tiempo que en una tabla que en otra. No lo puedo hacer individualmente. Entonces, si gustan hacerlo, ya saben que yo lo subo ya todo al blog, como ustedes gusten. Entonces, ¿qué pasa con esa otra parte de la programación? ¿De dónde yo puedo sacar esta información? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Más que información, estas funciones extra de programación. Bueno, como con pasando el tiempo, pues vamos a ver historia. Recuerden que las bases no tenemos mucho de ellas. Entonces, conforme se fueron creando, se fueron viendo las necesidades que estas presentaban. Y una de ellas es que el SQL se quedaba
corto en funciones, que es lo que les menciono. Yo no puedo programar con SQL, yo solo consulto con SQL. Entonces, al ver estas necesidades que no cubría SQL por sí solo, crearon esta parte de los procedimientos almacenados. Que no es más que nada que un programa, vamos a ponerle que un procedimiento almacenado no es más que un programa dentro de la base de datos que ejecuta una acción o conjunto de acciones en específico. Ahora sí, con estos procedimientos almacenados, yo estoy hablando de programación. Con estos procedimientos yo puedo hacer condicionales, yo puedo ejecutar ciclos, case, con base a lo que yo necesite. Estos programitas se guardan en la base de datos, así como las tablas que creamos se guardan en el sistema manejador de base de datos. Lo mismo con estos procedimientos almacenados. Se guardan ahí y están ahí hasta que yo los necesite. Es como crear, sí, una tabla, pero en este caso creo un procedimiento. Este se guarda en la base y se ejecuta cuando yo lo quiero o como lo programé. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, al SQL no funcionar solo o por sí solo o no cumplir todo solo, crearon esta parte de la programación. En Oracle se llama PLSQL. ¿De acuerdo? Que sus siglas son Programming Language y pues con el SQL, ¿no? Lenguaje de programación SQL. Y para SQL Server tenemos Transact Server. Transact SQL. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Pues implementan funciones de programación, son portables, puede usar ciclos condicionales y todo esto para complementar al SQL. ¿Dudas hasta aquí? Si entendemos esta parte de que SQL no es programación, solo es SQL, solo es consulta. Y por eso necesito este complemento de PL de programación. ¿Dudas, preguntas? Entonces, PLSQL es de Oracle y Transact es de SQL Server. En Postgres se llama PGL PSQL. ¿Sale? Todos son extensiones de SQL que incluyen las funciones para programar. PL, Transact y el PGL. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estar manejando ahorita SQL Server, les digo, para que la sintaxis quede un poco más clara. Ahora, estos procedimientos almacenados se dividen en tres. Tengo funciones, functions, stop procedures, y lo que me pide en su temario ver, triggers. Cada una de estas tres procedimientos almacenados, estos tres tipos, tienen una función distinta en la base. ¿De acuerdo? Estos dos no los vamos a ver, les repito, no me lo pide su programa y no los voy a confundir con eso. ¿Perdón? El que vamos a ver
es el trigger. ¿Y qué hace un trigger? Bien. El trigger también se le dice, trigger es un nombre en inglés, obviamente. Su nombre en español es disparador. Entonces, ¿qué hace este procedimiento almacenado? Se ejecuta cuando se realiza una modificación en la base de datos. Principalmente, si gustas hacerlo Excel, si no, no hay problema. Entonces, un trigger es un procedimiento almacenado que se ejecuta cuando yo intento modificar algo en la base, con las 3 instrucciones que ya conozco: al agregar, al actualizar o al eliminar datos de una tabla. El trigger se dispara y hace lo que yo le puse de instrucciones que realice. Por eso su nombre, porque siempre que yo inserto, actualice o elimine, se dispara el disparador. Es por eso su nombre. El trigger se dispara, se ejecuta de forma automática. Siempre que haya un insert, o sea, si lo estoy programando, solo funciona para insert, update y delete. Este disparador es para esas 3 funciones en específico, nada más. Cada que yo inserte algo, si así lo programé, se va a disparar y va a hacer las acciones que yo establecí. ¿Dudas con esto? Bueno. Entonces, como no hay dudas, vamos a pasar para los ejemplos para que lo vean un poco más claro. Entonces, vamos a crear, en este caso, una tabla de personas. No, pues ya se trabó ese error. Bien, los voy explicando el código y ahorita lo probamos. Bien, vamos a crear una tabla de personas y otra tabla que se va a llamar personas respaldo. ¿Qué va a hacer este trigger? Cada que inserte un registro en personas, el trigger va a insertar en personas respaldo. Si yo hiciera manualmente esto, cada que inserte en personas, tengo que insertar en personas respaldo. Cada que inserte en personas, o sea, tengo que hacer doble trabajo. Uno en personas y otro en personas respaldo. Pero gracias a mi trigger, yo solo puedo hacer insert en una tabla y automáticamente se va a insertar en la siguiente tabla. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, palabras reservadas o sintaxis: create trigger, nombre del trigger, aquí está. Por buena práctica se les pide que en nombre siempre pongan una TR para saber que es un trigger. Les repito, estos programitas se guardan, estos procedimientos se guardan en la base. Entonces, si los quiero llegar a buscar o no sé, por cualquier cosa, es buena práctica ponerle TR al inicio, como lo tenía, y después el nombre de lo que va a ser. Sale una descripción. Ya los nombres ustedes los pueden escoger, TR1, TR2, como ustedes les parezca, pero esta es la buena práctica. TR, nombre con un breve resumen de lo que es, qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, está actuando en personas, está haciendo un insert. Pero bueno, el nombre lo pueden escoger. Solo les comento lo que es la buena práctica. Entonces, repito, sintaxis: create trigger, nombre del trigger, on. ¿En qué tabla va a actuar? ¿Sobre qué tabla va a actuar? En este caso, sobre personas. ¿Por qué? Cada que se haga un insert en personas, se va a hacer otro en personas respaldo. Por eso el trigger actúa on sobre personas. Aquí va el nombre de la tabla. Y aquí
after insert, después de insertar. Aquí puede ser update y delete. Son las tres funciones. After insert, after update o after delete. Depende de lo que me está pidiendo el programa. En este caso me está pidiendo after insert. ¿De acuerdo? Cada que se inserte algo en persona, se va a insertar en personas respaldo. Entonces aquí está. After insert, as. Este as ya es como sintaxis, ahí debe de estar. Y ahora sí, aquí empieza mi bloque de código. Begin. Yo puedo declarar variables en estos triggers, las variables que yo quiera, solo tengo que poner declare con una arroba el nombre de la variable y de qué tipo va a ser. En este caso estoy declarando esta variable de tipo entero para saber qué ID es el que se está insertando, ¿de acuerdo? Entonces esta es solo una variable de tipo entero hasta aquí. Yo puedo declarar todas las variables del tipo que yo quiera de SQL, no puedo crear char y... No, es de SQL. Bueno, char sí. Es de SQL, pues. En este caso SQL Server. Varchar 10, ¿no? La variable, aquí las variables que yo necesito. En este caso solo necesito esta. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un select que en la variable que declaré sea igual al ID de la tabla en la que se insertó. Esta palabra inserted ya hace eso. Hace que este ID sea de la tabla a la que estoy insertando. Por eso dice inserted, del inglés insertado, el valor insertado. Por ejemplo, vemos acá personas y aquí está el ID. Como yo le estoy diciendo al trigger que va a trabajar en personas, con esta palabra reservada ya sabe que este ID es de esta tabla. ¿De acuerdo? Esto igual es sintaxis, así se coloca. Entonces, con esta instrucción, le estoy diciendo que en la variable se va a guardar el ID insertado. ¿Ok? Ahora, mi problema me dice que voy a crear un trigger que cuando se inserte en personas se reinserte o se vuelva a insertar en personas respaldo. Entonces aquí viene mi instrucción. Insert into personas respaldo los siguientes valores. El ID, que hubo un insert esta fecha. ¿De acuerdo? Cada que yo inserte en personas respaldo se va a insertar el ID que se insertó y en la fecha en la que se insertó. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo que no entendí nada? Ok, vamos uno, los demás. Sí, está un poco confuso. Igual no sé por qué en su programa viene así, porque deberíamos ver primero esto procedure y luego las funciones y hasta el último los triggers para entenderle. Sí, se usa. No es un respaldo. El trigger es un programa que me ayuda a hacer respaldos. Vamos a ponerlo así. Me ayuda a hacer funciones de insert, update y delete en las acciones que yo requiera. Sí se usa en Postgres, pero su sintaxis es más complicada que en SQL Server. Okay, vamos a volver a explicar. No se me apure. Ay, sí sabía que este tema iba a ser difícil. Por eso
no les voy a pedir como ejercicios como tal, pero sí quiero que lo conozcan y entiendan qué es lo que está haciendo. Espérenme tantito, estoy creando mi base aquí en SQL Server. Entonces, vamos a volver a empezar. Ok, SQL es el lenguaje. Ay, no sé si les den quinto. Ojalá sí. O no. Bueno, no creo que ustedes quieran. Pero a mí me encanta. Me encanta dar bases. Pero pues ya veremos. Sería suerte que no les toque yo porque en quinto igual ven Access. Y pues es más fácil. Yo lo veo diferente. Bueno, ya. Ahorita hablamos de eso, si quieren. Vamos a seguir con esto. Bien. SQL, todos estamos de acuerdo que es el lenguaje que usamos en las bases de datos. Hasta ahí todos estamos en la misma línea. SQL es para crear todo lo que yo quiera en una base de datos. Sin embargo, con base a todo lo que se requiere actualmente de información, SQL se queda corto en lo que nos ofrece, ya que se necesitan más instrucciones para realizar procedimientos más complejos, y SQL no los tiene. Por eso crearon sus extensiones de programación, que como lo vimos en Oracle es PL, en SQL Server es Transact SQL y en Postgres es PGL PSQL. Este chiquito es como un complemento, vamos a llamarlo así, que trae las instrucciones de programación que yo necesito. ¿De acuerdo? Hasta aquí dudas. ¿Sí entendemos qué es esta parte de la programación en las bases? ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? Ok. Entonces, estas extensiones de programación tienen algo que se llama procedimientos almacenados. Me ayudan a ejecutar procedimientos almacenados. Sin estas extensiones, estos procedimientos no sirven. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento es un programa que se guarda en la base de datos y se ejecuta con base a una acción o conjunto de acciones en específico. Es un programita que va a actuar de acuerdo a lo que yo le indiqué en cierto momento. ¿De acuerdo? Tengo tres tipos de procedimientos almacenados. Las funciones, el stop procedure, en algunos les llaman cursores, stop procedure, y el trigger, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué hace un trigger? Un trigger es un nombre en inglés, en español es disparador. Cada que yo en una tabla haga un insert, un update o un delete, este trigger va a actuar. Se ejecuta, se dispara en automático. Yo no le tengo que dar como ustedes cuando hacen programas en C, que lo ejecutan, lo mandan a llamar. Eso funciona en estos dos de acá. Igualito que en la programación, estos dos se mandan a llamar, los de acá arriba. Pero el trigger no. El trigger solito se ejecuta cuando yo inserto, cuando yo actualizo o cuando yo elimino. No lo tengo que mandar a llamar. Solo lo creo, se guarda en la base y se ejecuta cada que yo hago alguna de estas tres instrucciones. ¿De acuerdo? Va a ser lo que yo le diga cada que haga una de estas instrucciones de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Cuándo se usan los triggers? Es muy común usarlo en respaldos, para llevado de bitácoras, que es el ejemplo que ahorita estábamos explicando y que ahorita vamos a volver a explicar, y para muchas otras cosas. Pero que nos quede bien claro.
Exactamente, Nat. Cuando yo inserte en la tabla a la que quiero, luego el trigger va a actuar solito. Luego, o sea, ni siquiera se ve cuando actúa. Solito el trigger, cada que yo haga una de estas 3 operaciones, va a actuar, se va a ejecutar. Esa es la característica del trigger. Siempre que yo haga una de estas 3 acciones en la tabla en la que yo lo programé, va a saltar, se va a disparar. No lo tengo que ejecutar yo por separado, solito actúa. Entonces, ahora sí vamos a ver otra vez el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tengo 2 tablas. Personas que tienen un ID y un nombre de esa persona. Y tengo otra tabla que es personas respaldo. Tiene un ID, una acción, un campo que se llama acción y la fecha. ¿De acuerdo? Este ejemplo, ¿qué va a hacer? Llevar una bitácora de cada vez que se inserte algo en personas. Entonces, quiero un trigger que cada vez que yo inserte en personas respaldo se me ponga la fecha en que se insertó. Esto yo no lo puedo hacer así manual, imagínense qué trabajo. Por ejemplo, en un banco, cada que yo agrego un nuevo cliente, también tengo que agregar su fecha de ingreso. Imagínense si tengo 100 clientes, 200 clientes por hora, porque son todos los bancos. Bueno, las sucursales del banco. Es un trabajo enorme. Entonces, yo puedo programar, estoy programando, que cada que yo inserte en personas respaldo se ponga la fecha en que se insertó de forma automática. ¿Cómo lo voy a hacer? Para empezar, la sintaxis es así: create trigger, para crear un trigger. Le pongo su nombre. Como les mencionaba, es de buena práctica ponerle tr de trigger. Aquí el nombre es lo que ustedes quieran. On. ¿Sobre qué tabla? En cada que yo inserte en personas, quiero que esta se actualice. Entonces voy a trabajar sobre personas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con esta sintaxis? Un poco confuso. Entonces, ¿cómo me dice que sea después de insertar? O cada que yo inserte, pues le pongo aquí igual es sintaxis. After insert. ¿De acuerdo? Estoy creando un trigger que se llama de esta forma, que va a actuar en la tabla personas cada que se inserte algo. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Continúo con esta palabra de as, lo mismo, es sintaxis, ¿eh? Y comienzo. Digamos que así es la sintaxis. Create trigger on a la instrucción after insert delete as begin y end. Eso es lo que siempre va. Dentro del begin y del end es donde van mis instrucciones. ¿Qué estoy haciendo aquí? Declarando una función que se llama pi. ¿Para qué? El begin es para... Exactamente, Natalia.
Exactamente así. El begin me marca el inicio de las instrucciones. Aquí van a empezar las instrucciones que el trigger va a seguir. Por eso se pone begin. Siempre, siempre, siempre así es. Create trigger, on, after insert, update or delete, lo que yo necesite, as begin y el end. Eso siempre va. Lo que cambia, aparte del nombre y las tablas, son las instrucciones. Pero estas, 1, 2, estas líneas siempre están. Y sí, el trigger es para tabla personas y cada que agregue a personas nos va a dar la fecha. Ok, entonces aquí estoy declarando una variable para saber, ¿para qué? Yo necesito el ID de esa persona que se integró a la base. Sin ese ID, pues yo no conozco a esa persona. Y yo lo necesito. No puedo solo poner una fecha. ¿De acuerdo? Yo no puedo poner solo una fecha si no sé a quién le corresponde. Por eso declaro esta variable. Aquí le estoy diciendo en el select, voy a seleccionar el ID y se va a guardar en la variable. From. Este inserted es igual una palabra de sintaxis. ¿Por qué? El trigger ya sabe que está actuando en persona. Ya se lo declaré aquí. Por lo tanto, todo lo que yo seleccione, si lo quiero hacer de personas, le tengo que poner esta instrucción para que me dé el valor del registro que acabo de insertar en personas. Por eso se llama insert. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Yo estoy seleccionando la ID de lo que acabo de insertar en persona. Ya que tengo ese valor, ahora sí, voy a insertar, insert into personas respaldo, el ID que ya extraje de personas, voy a decirle que ponga insert y le voy a poner la fecha del sistema. Esta es una función que ya está dada en cualquier base de datos. GetDate nos da la fecha del sistema. ¿De acuerdo? Y se ejecuta. Bueno, déjenme crear mis tablitas. Tal vez si lo ven ejecutado van a ver cómo funciona. Ejecuto mi trigger. Y ahora sí veo si funciona. Por ejemplo, insert into personas. Values. Vamos a poner a la persona 1. ¿Qué más tiene? Y nombre. Se va a llamar Juan. Ya se insertó en personas. Y vean cómo al insertar en personas me sale dos instrucciones. Uno es el que acabo de insertar y otro del insert que se hizo por este trigger en personas respaldo. Van a ver. Aquí está el valor que yo inserté. 1, Juan. Y vean que se puso en personas respaldo. El ID 1 se insertó en esta fecha. ¿Preguntas? Nos queda un minuto. Ya saben que le tienen que volver a dar clic para volver a entrar a la reunión, ¿sale? Preguntas, 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 preguntas. Me entendí un poquito, ok. Los demás chicos, pónganle.